Lo que estoy a punto de revelar cambiará para siempre la historia del narco en México. Una traición jamás pensada, un plan que pone en jaque incluso al mismísimo cártel de Sinaloa. Esto no es un rumor, esto es la verdad. Si quieres conocer las verdades que nadie se atreve a contar, suscríbete ahora al canal y activa la campanita, porque lo que escucharás hoy jamás lo vas a olvidar. Mi nombre es Omar García Harfuch. Durante años estuve al frente de las operaciones más delicadas contra el crimen organizado en este país. He visto de todo: traiciones, pactos rotos, alianzas impensables, pero nada, absolutamente nada, se compara con lo que hoy voy a contarles. Una historia que se tejió en las sombras, entre traiciones, ambiciones desmedidas y un operativo que casi acaba con uno de los capos más poderosos y antiguos de México, Ismael "El Mayo" Zambada. Todo comenzó hace más de un año, cuando las agencias de inteligencia, tanto nacionales como extranjeras, empezaron a detectar movimientos irregulares dentro de la estructura de Los Chapitos. Lo que primero parecían ser simples disputas internas por el control de territorios, pronto se convirtió en algo mucho más peligroso. Una conspiración silenciosa que tenía un objetivo claro: entregar al propio Mayo Zambada a las autoridades de los Estados Unidos. Detrás de este plan estaba un nombre que hasta ese momento no figuraba entre los líderes más conocidos del crimen organizado: Jorge Humberto Figueroa Benítez, alias El Perris o el 27. Un hombre que había escalado rápidamente dentro del círculo de confianza de Iván Archibaldo Guzmán y de los hijos del Chapo. Su historial criminal ya era conocido, pero lo que nadie imaginaba era hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Para entender la magnitud de esta traición, es necesario comprender primero cómo funciona el entramado del cártel de Sinaloa. Por un lado, está la vieja guardia liderada por el Mayo con décadas de experiencia, contactos y poder tanto en México como en el extranjero. Por otro, la nueva generación, los Chapitos, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, jóvenes ambiciosos, violentos, que buscan consolidar su propio imperio, incluso si eso significa romper alianzas históricas. Durante años, el Mayo y los Chapitos convivieron en una frágil paz, basada en intereses comunes y en la necesidad de mantener un equilibrio que beneficiaba a ambas partes. Sin embargo, las tensiones comenzaron a crecer. La caída de grandes operadores como el Nini en 2023 dejó vacíos de poder que fueron rápidamente ocupados por hombres como el Perris, quienes no tenían el mismo respeto ni los mismos códigos que los viejos líderes. Fue en este contexto de tensión y reacomodo donde comenzó a gestarse el plan que hoy vengo a revelar. Las primeras pistas surgieron de informes de inteligencia provenientes de la DEA y de agencias mexicanas que interceptaron conversaciones sospechosas entre miembros de la célula de El Perris y contactos en la frontera norte. Lo que decían esas conversaciones heló la sangre de los analistas. No se trataba de un simple ajuste de cuentas, no era una guerra territorial, era algo mucho más grande. El Perris estaba ofreciendo la ubicación exacta de El Mayo Zambada a cambio de beneficios con el gobierno de los Estados Unidos. Lo que buscaba era sencillo, pero escalofriante: eliminar al viejo líder para consolidar su propio poder dentro de los Chapitos y al mismo tiempo garantizar su impunidad mediante un acuerdo con las agencias norteamericanas. Lo más alarmante es que este plan no fue improvisado. Llevaba meses en preparación. El Perris había infiltrado a su gente muy cerca del círculo de seguridad del Mayo. Había estudiado sus movimientos, sus rutinas, sus puntos débiles. Sabía perfectamente dónde golpear y cuándo. Pero ¿por qué traicionar a una figura como el Mayo? Alguien que durante décadas fue considerado intocable incluso por sus enemigos. La respuesta es brutalmente simple: poder. Para el Perris, eliminar al Mayo significaba acabar con la vieja estructura que limitaba la expansión desenfrenada de los Chapitos. Además, sabía que un golpe de ese tamaño no solo le garantizaría respeto dentro del mundo criminal, sino que también le abriría las puertas para negociar directamente
con el gobierno estadounidense su salida del narco, como lo han hecho otros capos en el pasado. Sin embargo, lo que el Perris no sabía era que desde hace meses lo estábamos observando. Cada llamada, cada reunión, cada movimiento quedaba registrado. Lo que estaba por suceder era tan delicado que solo unos pocos dentro del gobierno mexicano y de las agencias internacionales estaban al tanto. Un error, una filtración, y todo se habría venido abajo. En la siguiente parte, les contaré cómo fue que este hombre, que pasó de ser un operador más, llegó a ocupar uno de los puestos más peligrosos dentro del crimen organizado, y cómo se gestó el plan que pudo cambiar para siempre el mapa del narcotráfico en México. Para entender cómo Jorge Humberto Figueroa Benítez, alias El Perris o el 27, llegó a tener en sus manos el poder suficiente para planear la traición más grande dentro del cártel de Sinaloa, es necesario retroceder unos años y observar su ascenso meteórico. Nacido en el corazón de Sinaloa, desde muy joven demostró habilidades que lo hacían diferente. No era el típico pistolero impulsivo. El Perris tenía algo que lo distinguía: frialdad, cálculo y una capacidad casi enfermiza para detectar las debilidades de los demás. Su primer contacto con el mundo del narco no fue a través del trasiego de drogas, sino como ejecutor dentro de los brazos armados que protegían las operaciones de los chapitos. Su talento para la violencia, pero sobre todo su habilidad para mantenerse invisible mientras escalaba posiciones, lo llevaron rápidamente a ser considerado por Iván Archibaldo Guzmán como un operador confiable. Todo cambió radicalmente en noviembre de 2023, cuando la captura de Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini, jefe de seguridad de los Chapitos, dejó un vacío de poder enorme dentro de la organización. Donde muchos vieron una amenaza, el Perris vio una oportunidad. Sin perder tiempo comenzó a mover sus piezas. Fortaleció su propia célula. Reclutó sicarios, corruptos y operadores financieros. En cuestión de semanas, se convirtió en la nueva cabeza del brazo armado de los Chapitos, pero con una diferencia clave: su ambición no tenía límites. Las tensiones dentro del cártel ya eran evidentes. La vieja guardia, liderada por Ismael El Mayo Zambada, veía con preocupación cómo la nueva generación estaba dispuesta a romper las reglas no escritas del negocio. Lo que antes se resolvía con acuerdos, ahora se solucionaba a balazos. Lo que antes era respeto se transformó en desconfianza y traición. Fue entonces cuando nació en la mente del Perris una idea que hasta ese momento parecía impensable. Si lograba quitar de en medio a El Mayo, todo el poder pasaría directamente a manos de los Chapitos. Sin la figura del viejo capo, no habría más mediaciones, no habría restricciones. Las rutas, los laboratorios, el tráfico de armas y personas, todo estaría bajo su control absoluto. Pero el Perris no se conformaba solo con el control interno, su mirada iba más allá. Sabía que el gobierno de Estados Unidos tenía un interés obsesivo en capturar a El Mayo, uno de los últimos capos de la vieja escuela que seguía libre. La recompensa sobre su cabeza era millonaria, y su captura representaría una victoria política y simbólica para las agencias norteamericanas. Así que comenzó a tejer una red de contactos que cruzaba fronteras. Utilizando intermediarios, lanzó el mensaje. Estaba dispuesto a entregar la ubicación y los movimientos precisos de El Mayo a cambio de protección, beneficios legales y, eventualmente, una salida limpia del mundo del narco. No buscaba acabar como su viejo jefe, escondido en la sierra y huyendo eternamente. Su objetivo era otro: asegurar su futuro fuera de México, blindado por un acuerdo con las autoridades estadounidenses. Mientras tanto, dentro de la estructura del cártel, el Perris jugaba un peligroso doble papel. Por un lado, se mostraba leal a los Chapitos, ejecutando operaciones, defendiendo territorios y ampliando las redes de distribución. Por otro, iba cerrando los detalles logísticos para el secuestro de Ismael Zambada. El nivel de detalle era escalofriante. Tenía mapas satelitales de las zonas donde solía moverse El Mayo. Conocía los horarios de cambio de guardias,
los puntos ciegos en las rutas, las rutinas diarias hasta el lugar exacto donde éste solía descansar en sus traslados entre Culiacán y la sierra. Reclutó a un grupo de hombres absolutamente leales, no necesariamente vinculados a la vieja estructura del cártel, sino sicarios formados exclusivamente bajo su mando, dispuestos a todo, incluso a traicionar los códigos más sagrados del narcotráfico. Harfuch relata que fue en esos meses cuando comenzaron a surgir las primeras señales claras de que algo grande se estaba cocinando. Informantes en el terreno reportaban movimientos extraños, reuniones en lugares inusuales, transferencias de grandes cantidades de dinero y, sobre todo, la presencia constante de vehículos y personal no habitual en las zonas controladas por el Perris. Pero nadie, absolutamente nadie, podía imaginar que el objetivo final era el Mayo. Era simplemente impensable. Las guerras internas, los ajustes de cuentas, incluso los cambios de liderazgo eran parte del juego, pero secuestrar y entregar a uno de los pilares históricos del narco mexicano, eso era otro nivel. Y sin embargo, el plan avanzaba. Poco a poco, pieza tras pieza, el Perris se acercaba a concretar lo que para muchos sería el golpe más traicionero en la historia del crimen organizado en México. En la siguiente parte, les contaré cómo se llevó a cabo el secuestro, cómo fue la operación secreta que mantuvo en vilo no solo a Sinaloa, sino a todo el país. El amanecer de un día de julio de 2024 marcó el inicio de uno de los episodios más oscuros y sorprendentes en la historia del crimen organizado en México. La operación para secuestrar a Ismael El Mayo Zambada estaba en marcha. Todo había sido cuidadosamente planeado por el Perris durante meses. Cada movimiento, cada desvío y cada guardia que debía ser neutralizado formaban parte de un rompecabezas mortal. Ese día, El Mayo se desplazaba desde una de sus propiedades ubicadas en la sierra hacia un rancho seguro en las cercanías de Culiacán. Era un trayecto que realizaba con frecuencia, confiando plenamente en sus escoltas, quienes llevaban años protegiéndolo. Lo que no sabía era que algunos de esos hombres habían sido infiltrados por la célula de El Perris semanas antes. A media ruta, cerca de un paraje llamado El Limón, se activó la trampa. Un falso retén, con vehículos clonados de la Guardia Nacional y hombres vestidos con uniformes perfectamente replicados, bloqueó el paso. Al principio, nadie sospechó. Los operativos de seguridad eran comunes en esas zonas, pero en segundos, todo cambió. Los supuestos oficiales sacaron armas largas y comenzaron a reducir a los escoltas. Los desarmaron, los sometieron al piso y en un movimiento perfectamente sincronizado rodearon la camioneta blindada donde viajaba El Mayo. Los disparos no tardaron en estallar. Algunos de los escoltas reaccionaron, desatando un breve pero violento tiroteo. Sin embargo, fueron superados en número y armamento. En menos de 3 minutos todo había terminado. Varios escoltas yacían heridos o muertos, y El Mayo, desconcertado y furioso, fue sacado a la fuerza de su vehículo. Lo trasladaron en una camioneta sin placas hacia un rancho abandonado en las afueras de Navolato. Allí, bajo estricta vigilancia, comenzó el proceso más delicado: preparar su entrega a agentes estadounidenses que, según lo pactado por el Perris, lo recogerían en un punto específico de la frontera en Sonora. Pero en el mundo del narco, nada es tan sencillo ni tan seguro. Apenas minutos después del secuestro, uno de los escoltas que logró escapar avisó al círculo más cercano de El Mayo. La alarma se encendió como fuego en pasto seco. En cuestión de horas, toda la estructura leal a El Mayo estaba en movimiento. Vehículos, sicarios, halcones y operadores financieros dejaron todo para concentrarse en una sola misión: localizar y rescatar a su líder. Las calles de Culiacán, Navolato y la carretera hacia la sierra se convirtieron en un hervidero. Los bloqueos, los tiroteos y las persecuciones no se hicieron esperar. Incluso algunos elementos de seguridad pública locales, que solían mantener un perfil bajo, fueron arrastrados al caos, atrapados entre la lealtad a unos y el miedo a otros. Al mismo tiempo,
La fractura dentro del propio cártel de Sinaloa se volvió evidente. Varios integrantes de los Chapitos, al enterarse de lo que el Perris había hecho, entraron en pánico. Para algunos, era un movimiento necesario, una manera de acelerar la transición de poder, pero para otros, representaba una línea que nunca debía cruzarse. Las llamadas, los mensajes cifrados y las reuniones de emergencia se multiplicaron. Algunos intentaban negociar, otros buscaban desmarcarse del plan, mientras un tercer grupo planeaba la eliminación inmediata de El Perris para evitar un desastre mayor. Mientras tanto, El Perris, confiado en que tenía todo bajo control, mantenía al Mayo bajo custodia, esperando la confirmación de sus contactos del norte para proceder con la entrega. Sin embargo, no contaba con que uno de los miembros de su propio equipo, presionado por la familia de un escolta asesinado en el operativo, filtraría la ubicación exacta del rancho en Navolato. Esa filtración fue clave. En cuestión de minutos, el Círculo del Mayo desplegó un operativo clandestino, apoyado por decenas de sicarios fuertemente armados. La balacera que se desató en las inmediaciones del rancho fue brutal. Más de 40 hombres participaron en el enfrentamiento. El estruendo de las armas de alto calibre retumbaba a kilómetros de distancia. El Mayo, aún esposado, fue rescatado ileso en medio del fuego cruzado. A pesar de la violencia, su gente logró abrir un corredor de escape hacia la sierra, donde fue escondido inmediatamente mientras se reorganizaban para la siguiente fase, la venganza. A partir de ese momento, todo el estado de Sinaloa se convirtió en un campo de batalla invisible. Las ejecuciones selectivas comenzaron. Cada persona que de alguna manera estuvo relacionada con el plan de El Perris fue ubicada y eliminada, uno por uno. Casas quemadas, cuerpos colgados en puentes, narcomantas con advertencias. La violencia alcanzó niveles que no se veían desde la captura de Joaquín El Chapo Guzmán. Pero la historia no termina ahí. Mientras el Mayo se reponía y su gente barría a los traidores, el ejército mexicano, que ya tenía información acumulada sobre los movimientos de El Perris, activó un operativo que pondría fin a su carrera criminal. En la siguiente parte, les contaré con lujo de detalle cómo fue el enfrentamiento que acabó con la vida de El Perris y cómo su traición fue pagada con sangre. La caída de Jorge Humberto Figueroa Benítez, alias El Perris, no fue producto del azar. Fue el resultado de una cacería implacable, donde tanto el gobierno mexicano como los propios integrantes del cártel de Sinaloa coincidieron en un objetivo común: eliminarlo. Tras el fallido secuestro de Ismael El Mayo Zambada y su posterior rescate, el nombre de El Perris se convirtió en sinónimo de traición. Desde las cúpulas más altas del narco hasta los mandos del ejército mexicano, todos sabían que había cruzado una línea que no podía perdonarse. Las agencias de inteligencia ya venían siguiéndolo de cerca. Durante meses, habían acumulado información sobre sus movimientos, sus casas de seguridad, sus rutas y su círculo cercano. Pero fue la filtración proveniente de un desertor de su propia célula lo que selló su destino. El 23 de mayo de 2025, un convoy del ejército mexicano se movilizó hacia el poblado de Bariometo, en el municipio de Navolato, Sinaloa. No era un operativo cualquiera. Participaban elementos de élite, apoyados por helicópteros artillados y vehículos blindados. La orden era clara: capturar o neutralizar a El Perris. El operativo comenzó en plena madrugada, aprovechando la oscuridad y el factor sorpresa. Las unidades terrestres avanzaban lentamente, rodeando el rancho donde se escondía, mientras los helicópteros iluminaban la zona con potentes reflectores. Sin embargo, los halcones, vigías del narco, detectaron el movimiento militar y avisaron. En cuestión de segundos, la tranquilidad de Bariometo se rompió con el estruendo de las ráfagas. Desde el interior del rancho, la célula de El Perris abrió fuego con rifles Barrett, lanzagranadas y fusiles automáticos. El enfrentamiento fue brutal. Las balas trazadoras iluminaban la noche como si fueran relámpagos.
Los helicópteros respondían desde el aire, mientras los soldados avanzaban por tierra, utilizando vehículos blindados como cobertura. El propio El Perris, armado con un fusil AK-47, bañado en oro y esmeraldas, coordinaba la defensa. Sabía que no tenía salida, pero también sabía que si iba a caer, lo haría peleando hasta el final. Sus gritos de órdenes resonaban entre el estruendo de los disparos. «No se rajen, hijos de su madre, mátenlos a todos». Pero la superioridad táctica y de armamento del ejército fue implacable. Uno a uno, los sicarios fueron cayendo. Algunos intentaron escapar por la parte trasera del rancho, pero fueron alcanzados por ráfagas desde el aire. Otros, acorralados, se atrincheraron en los galpones, resistiendo hasta quedarse sin municiones. En medio del combate, 2 elementos del ejército resultaron heridos por impactos de arma de fuego. Fueron evacuados rápidamente en helicóptero hacia un hospital en la capital del estado. A pesar de sus lesiones, sobrevivieron gracias a la rapidez del operativo médico. Cuando el fuego comenzó a disminuir, un comando de asalto irrumpió en la casa principal del rancho. Lo encontraron atrincherado detrás de un muro blindado, aún disparando. No hubo negociación. El intercambio de disparos duró apenas unos segundos antes de que El Perris cayera abatido, con múltiples impactos en el pecho y la cabeza. Su cuerpo quedó tendido sobre el piso manchado de sangre, rodeado de casquillos, armas largas, cargadores vacíos y teléfonos satelitales. A su lado, su inseparable fusil dorado, ahora manchado de polvo y sangre. La noticia de su muerte no tardó en recorrer Sinaloa y el resto del país. En menos de una hora, las redes sociales y los canales de comunicación del narco explotaron con mensajes, audios y fotografías filtradas del operativo. Para algunos dentro del cártel de Sinaloa, la caída de El Perris fue un alivio. Era la eliminación de un traidor que había puesto en riesgo la estabilidad del negocio y las alianzas construidas durante décadas. Para otros, especialmente dentro de las filas más radicales de los chapitos, representó un mensaje claro. Nadie, absolutamente nadie, está por encima de los códigos. Pero no fue solo una victoria para el cártel. Para el gobierno mexicano, fue la demostración de que podían actuar con contundencia cuando la situación lo requería. La presión internacional, especialmente de Estados Unidos, jugó un papel clave en acelerar el operativo y garantizar que no hubiera margen de error. Mientras tanto, en la sierra de Sinaloa, el Mayo Zambada, ya informado de la muerte de su traidor, comenzó un proceso de reestructuración interna. La purga no había terminado. Aún quedaban cabos sueltos, colaboradores, intermediarios y operadores que habían participado directa o indirectamente en el intento de secuestro. El mensaje estaba claro: la traición se paga con sangre, y en el mundo del narco, ese es un precio que muy pocos están dispuestos a asumir. En la siguiente y última parte, les contaré las repercusiones de esta traición, cómo se reconfiguró el mapa del crimen organizado en México y qué secretos aún permanecen ocultos tras la muerte de El Perris. La muerte de Jorge Humberto Figueroa Benítez, alias El Perris, no solo puso fin a la vida de uno de los operadores más ambiciosos y traicioneros del crimen organizado, sino que también desató una serie de repercusiones que cambiaron el equilibrio del narcotráfico en México. En las horas y días posteriores al enfrentamiento en Bariometo, las calles de Sinaloa respiraban una mezcla de miedo, tensión y expectativa. Nadie sabía con certeza qué pasaría después. El Mayo Zambada, viejo zorro del narco, entendía mejor que nadie que una traición de ese calibre no podía quedarse sin consecuencias, no solo para limpiar su nombre y su estructura, sino también para enviar un mensaje claro. En este negocio, la lealtad es la única moneda válida. La purga interna fue inmediata. Aquellos que habían sido cercanos a El Perris, incluso los que no participaron directamente en el intento de secuestro, fueron ubicados y ejecutados. No hubo espacio para explicaciones ni perdón. Las balaceras,
los cuerpos abandonados en caminos rurales y los mensajes escritos en narcomantas se multiplicaron. Cada ejecución llevaba un mismo mensaje: así terminan los traidores. Mientras tanto, los chapitos enfrentaban su propia crisis interna. Aunque oficialmente negaron cualquier vínculo con el plan de El Perris, las sospechas internas no tardaron en surgir. Algunos miembros del círculo cercano de Iván Archibaldo Guzmán fueron llamados a rendir cuentas. Las discusiones se volvieron tensas. Las acusaciones cruzadas y las amenazas comenzaron a circular incluso entre los propios hermanos. En paralelo, las autoridades mexicanas aprovecharon el caos para intensificar los operativos en Sinaloa. Lo que empezó como la búsqueda y neutralización de un traidor se convirtió en una campaña más amplia para desarticular células enteras que habían quedado debilitadas tras la caída de El Perris. Las rutas de tráfico fueron reconfiguradas. Algunos territorios que antes controlaba la célula de El Perris fueron absorbidos por operadores leales al Mayo, mientras otros quedaron en disputa entre facciones menores que intentaban aprovechar el vacío temporal de poder. Los enfrentamientos se extendieron hacia Sonora, Baja California y Durango. Pero la violencia no quedó contenida solo en México. En la frontera con Estados Unidos, agentes de la DEA y del FBI intensificaron sus operativos, temiendo que la desestabilización del cártel de Sinaloa derivara en un incremento de los flujos de droga y violencia hacia el norte. En medio de todo este caos, surgió una verdad aún más perturbadora. Según fuentes dentro del Gabinete de Seguridad, las investigaciones revelaron que El Perris no actuaba completamente solo. Existen indicios sólidos de que varios empresarios, políticos locales y hasta elementos de cuerpos de seguridad estatal habían brindado apoyo logístico y financiero para su plan. Algunos buscaban eliminar al Mayo para favorecer sus propios intereses en el tráfico de drogas. Otros simplemente apostaban al cambio de liderazgo pensando que sería más rentable para sus negocios ilícitos. Estos hallazgos llevaron a una nueva ola de investigaciones, órdenes de aprehensión y operativos que hasta hoy continúan activos. Sin embargo, muchos de esos nombres aún no han sido revelados públicamente, lo que deja abierta la posibilidad de que haya otros jugadores importantes en las sombras, esperando su momento. Y aunque El Perris ya no está, las cicatrices que dejó su traición permanecen frescas. El Mayo, pese a su edad avanzada, demostró que sigue siendo una figura central en el narcotráfico mexicano. Su capacidad para reorganizar, castigar y mantener el control después de un golpe de esa magnitud dejó claro que, mientras esté vivo, su influencia es inquebrantable. Sin embargo, el equilibrio sigue siendo frágil. Las tensiones entre la vieja escuela y la nueva generación continúan latentes. Las alianzas se transforman, los enemigos se multiplican y la traición siempre es una amenaza constante en este mundo donde el poder y la lealtad nunca van de la mano por mucho tiempo. Este no es el fin, es solo el principio de una guerra interna que nadie se atreve a contar públicamente, pero que ya está cobrando vidas y redefiniendo el mapa del crimen organizado en México. Si quieres estar al tanto de lo que las noticias no te cuentan, suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita, porque seguiremos revelando los secretos más oscuros del narco en nuestro país. Y no te vayas todavía. Haz clic en el video que aparece en pantalla para conocer más secretos del mundo del narco, traiciones, operaciones encubiertas y todo lo que jamás te han contado.